Vamos a orar, ¿les parece? Jesús, estamos aquí, Señor, por ti, por el milagro de la salvación que tú nos regalaste a través de la cruz. Y venimos, Señor, ante ti con gratitud, con humildad y con mucha expectativa, Dios. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, porque tu presencia no está limitada a un lugar. Y porque tu reino se sigue manifestando entre nosotros. Y Espíritu Santo, le damos la bienvenida en este lugar. Ministra cada corazón, al corazón cansado, al corazón que está desgastado, la vida, Señor, que en este momento está pasando por situaciones difíciles. Acerca a los que se han sentido lejos de la familia de Dios y trae hogar a los que han caminado solos. Y te pido de una forma especial, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana para recibir tu palabra. Que abras también nuestro corazón, Señor, para responder a lo que tú quieres hacer hoy. Oramos que tú, Jesús, seas el centro de este momento, de tu palabra, de lo que ocurra aquí, Señor. Que tu palabra nos guíe y que tu Espíritu Santo nos ministre. Y que como familia podamos escuchar lo que tú quieres decirnos a través del consejo de tu palabra. Oramos esto en tu nombre. Y todos decimos, así sea, amén. Bueno, gracias por estar hoy aquí en familia. Gracias por los que nos visitan por primera vez. Espero que se sientan animados a continuar con nosotros con la tarea que Él nos ha encomendado de llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen. No una religión, ¿de acuerdo? Y yo creo que hoy es un domingo súper especial para nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Todos saben que durante este año Dios nos ha movido como familia Viña a presentar cada mes uno de los ministerios que forman parte de esta casa, de esta comunidad. Y si me pregunta usted por qué están haciendo eso, lo hacemos por una razón muy importante, porque la iglesia no es solo el lugar al que venimos los domingos, ¿estamos? La iglesia es una familia a la que pertenecemos, una comunidad donde crecemos. Aquel que quiera crecer es bienvenido para que crezca en el Señor. Un cuerpo donde todos podemos participar. En la Viña decimos, todos podemos jugar. Y sobre todo es una expresión del reino de Dios entre nosotros. Aunque usted no lo crea, nosotros somos una expresión del reino de Dios en esta tierra. Oye, qué responsabilidad. No es una comunidad de gente perfecta, ¿de acuerdo? La gente que se cree perfecta no puede ser parte de este lugar. Somos un taller de Dios. Una comunidad donde se ama a las personas tal como son y donde se les invita a crecer. Y en este mes hemos estado presentando uno de los ministerios más importantes para la vida, la salud y la madurez de la iglesia. Y es GP Viña en Casa. Lo han estado escuchando, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad por diferentes razones de hablar a ustedes como iglesia y como pastor de lo que son los grupos de casa, lo que llamamos GP Viña en Casa. Y quiero decirlo desde el principio, los GP no son solamente una actividad más en el calendario de esta iglesia, no son únicamente una opción para ciertas personas, no son solo una reunión entre semana, no son únicamente un programa en la iglesia. Los GP son una forma práctica de vivir lo que la iglesia es. Oiga lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque son el lugar donde la fe deja de ser solo información y se convierte en formación. Oiga lo que dije. Los grupos pequeños es donde la fe deja de ser solo información que recibimos a través de un día como hoy, a través de las redes sociales, a través, no sé, de los, ayúdenme, ¿no? Es que yo soy medio neófito con el asunto de la tecnología, de los que, de Instagram, a ver, ayúdenme, a través de los podcasts, ¿viste? O podcasts, ¿cómo se dice? Podcasts, ¿ok? Hay mucha información, pero los grupos de casa es más que, es donde la fe deja de ser solo información
y se convierte en formación. Dios quiere que tú crezcas y que llegues a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Óigame esto. Él quiere formar el carácter de Jesús en nuestra vida. Los GP son un lugar donde la iglesia deja de ser una reunión grande y se convierte en una comunidad real. El lugar donde dejamos de ser solo asistentes y empezamos a ser familia. Y para entender esto que es tan importante, quiero hablar hoy de una verdad muy simple pero muy profunda. Tienes que estar conectado. Diga conmigo, tengo que estar conectado. Otra vez fuerte. Tengo que estar conectado. Y antes de entrar a todo el desarrollo de este mensaje, quiero que leamos el texto principal de hoy. Hechos 5:42, que fue la primera tarea que me dejaron. Esto tiene toda una historia. Dice la palabra, y todos los días en el templo y de casa en casa continuaban enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que vino a restaurar la relación entre el hombre y Dios a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Iglesia, este versículo es precioso, lo hemos leído muchas veces, y también muy importante para los que hemos estado presentando como iglesia, porque nos muestra que la vida de la primera iglesia, no me gusta decir la iglesia primitiva, de la primera iglesia, también se reunían en las casas. No estamos inventando el agua tibia. Dice el texto que se reunían en el templo, en un auditorio, no sé si como este, ¿sí? Pero también de casa en casa. Tenían una expresión pública como esta, pero también una expresión cercana. Tenían celebración corporativa, pero también vida compartida. Tenían reunión grande, pero también formación cercana. Y eso es esencial, porque a veces pensamos en la iglesia solo como lo que pasa aquí el domingo. ¿Cierto o no? Pero el modelo bíblico es más rico, es más profundo, es más relacional. En la Biblia decimos que es más importante las relaciones que las estructuras. La iglesia se reunía en el templo, pero también en las casas. Y eso también, eso tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos GP Viña en Casa. Amigos, esto no es una idea moderna, ni de ninguna comunidad. No es solo una estrategia, no es únicamente una forma de organizarnos mejor. Es una manera muy bíblica de vivir la fe, de caminar como familia y de crecer juntos en el reino de Dios. Y aquí quiero agregar algo muy importante, porque esta conexión no solo tiene que ver con sentirnos acompañados, también tiene que ver con caminar juntos en la misión de Jesús. Leamos otro versículo que me dejaron de tarea y que ahorita le estaba preguntando a Patricia. A ver, leamos Marcos 1:38. Dice, y Jesús respondió, tenemos que ir a los pueblos de los alrededores para que yo pueda compartir mi mensaje con la gente allí, pues esta es mi misión. Iglesia, escuche bien. Vean esa frase, tenemos que ir. Jesús no dijo, tengo que ir solo. Dijo, hay una misión en medio de esto. Eso nos muestra que Jesús no solamente salva individuos, sino forma una comunidad en movimiento. Tenemos que ir a alcanzar a otros. Y los grupos pequeños es algo maravilloso, aquí lo explicaron antes, donde hay más acercamiento, donde se forman discípulos que caminan con Él y que también se mueven con Él. Por eso, la conexión del reino no es solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Tiene una misión los grupos pequeños, alcanzar a otros. Son una extensión de la iglesia que habita en un templo. Y no solo nos conectamos para ser cuidados, también nos conectamos para participar en la misión de Jesús. Eso dice el texto. Por hecho, eso sí, Hechos 5:42 y Marcos 1:38 se llevan también, muy bien se llevan. En Hechos vemos a una iglesia que vive en el templo y de casa en casa, y en Marcos vemos a Jesús diciendo que dice, tenemos que ir. Tenemos que ir.
Es decir, amigos, la iglesia del reino no solamente crea comunidad, también se mueve en misión. Por eso el título de hoy tiene tanto sentido. Tienes que estar conectado. Y para entrar en el tema, rápidamente, quiero por un momento que miremos el mundo en el cual estamos viviendo. No sé si ustedes tienen conciencia de que vivimos en la generación más conectada de la historia. ¿Cuántos tienen aquí teléfono? Sí, ¿por qué no me levanta la mano? Ayúdenme, anímenme. ¿Cuántos tienen teléfono? Escúcheme bien lo que voy a decir. Más de 5.4 millones de personas están conectadas en Internet. 5.4 mil millones. No le puse el 1000. Están conectadas a través de Internet en este momento. Esto es el 68% de la población mundial. Escuchen. Es interesante. Y se ha necesitado más de 1.3 millones de kilómetros de cables submarinos para poder tener usted ahorita Internet. Más de 8,000 satélites en órbita. Miles de millones de dólares invertidos cada año para mejorar la conectividad. Empezamos con no sé cuántos G, ahora estamos en 5G creo, ¿no? Millones de dólares. Y más del 90% de la población conectada. Hablemos de un país que tiene mucha tecnología. El 70% usa redes sociales y hay más celulares que personas. ¿Y sabe a dónde es eso? En Costa Rica. Ay, Estados Unidos dijeron no. Cuando vemos a Costa Rica, la cosa todavía es más cercana. El 90% de nuestra población está conectada a Internet. Somos un país muy pequeño. El 70% está conectada a redes sociales y hay más celulares que personas. Busquen las estadísticas, no las estoy inventando. A no ser que me estén mintiendo a mí. Es decir, amigos, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas herramientas para conectarnos. Pero aquí está la paradoja de nuestro tiempo. ¿Ya qué palabra? Paradoja. Y es esta. Estamos más conectados tecnológicamente, pero más desconectados relacionalmente. Y ojalá que usted no esté viendo esto en tu hogar, cuando estás alrededor de una mesa y cada quien está con su celular. Espero que eso no sea así. Hoy usted puede hablar con alguien al otro lado del planeta en segundos, pero puede pasar semanas sin tener una conversación honesta con alguien cerca. Hoy usted puede tener cientos o miles de contactos, y eso es lo que la gente busca. Tengo tantos contactos en redes sociales. Puedes tener cientos, miles de contactos, pero nunca una persona a quien decirle, no estoy bien, ore por mí, necesito ayuda, me siento solo, estoy cansado, estoy peleando esta batalla, no tiene alguien cerca. Hoy muchos publican todo, pero nadie conoce el corazón de la persona. Muchos están rodeados, pero no acompañados. Escuchen, mis amigos, hermanos, hay personas que despiertan y lo primero que hace, ahí lo dijo, es ver el teléfono. ¿A cuánto les pasa? No se confiese conmigo. No voy a exponer aquí a nadie. Es ver el teléfono. Revisan mensajes, revisan notificaciones, revisan redes. Revisan quién le escribió. Revisan quién les dio like. Yo todo lo tengo 7, 8. Y es cierto, ¿eh? Qué aburrido decir, mire, pone puras cosas de la Biblia. Solo 7. Cuando son 8, hago fiesta en mi casa. Lo que pasa es que mi hija, mi hijo, son ellos, son 7, 8, no estoy molestando. ¿Saben una cosa? Aún con todo eso, aún con likes, con tantos contactos en redes sociales, hay un problema. Siguen sintiendo un vacío profundo en sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque una notificación no es lo mismo que una relación.
Un like no es lo mismo que el amor. Un comentario no es lo mismo que el cuidado. Un chat no es lo mismo que la comunión con alguien. Y lo más triste es que esa desconexión del mundo también ha entrado a la iglesia. Aquí a Palmares no pasa eso, en otras iglesias. Hay personas que vienen los domingos, adoran, escuchan la palabra, saludan a 2 o 3 y se van. Pero nadie conoce su historia, nadie sabe su lucha, nadie ora con ellos, nadie camina con ellos, nadie los busca si faltan, nadie los llama si están en crisis. Y familia, ¿eso es lo que Jesús soñó para su iglesia? No. Eso no es lo que Jesús soñó para su iglesia. Y aquí está la fuerza del texto que leímos. Hechos 5:42 nos muestra que la iglesia primitiva no solo tenía un mensaje, también tenía cercanía. ¿Sabían eso? No solamente tenía doctrina. Mucha gente sabe doctrina hoy. También tenían relación unos con otros. No solamente tenían reuniones grandes como esta, también tenían vida de casa en casa. Entonces la pregunta que yo me hacía en estos días, en estos 22 días, es si el mundo nos ofrece mucha conexión. Es cierto, ¿no? El mundo nos ofrece mucha conexión, pero tan poca comunidad. No hay comunidad. Y si eso es así, ¿qué dice Dios sobre esto? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque la respuesta no está solo en la sociología, no solamente está en la tecnología, ni en la cultura. La respuesta está en el diseño de Dios. Y cuando abrimos la Biblia, descubrimos que la necesidad de conexión no nació en las redes sociales, ni en la modernidad. La necesidad de conexión está en la creación misma. Dios nos diseñó para conectarnos. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amigos, esta declaración es muy poderosa. ¿Y saben por qué? Porque Dios no la dijo después de la caída de Adán y Eva. No la dijo después del pecado. No la dijo cuando el mundo ya estaba roto. La dijo antes. Y eso significa que aún en un mundo todavía quebrantado, en un mundo dañado por el pecado, Dios vio que no era bueno. La soledad no es algo bueno. Y eso nos enseña algo importante, y es que la soledad no es solo un problema emocional, también es un problema de diseño. Escuchen, desde el principio fuimos creados para relacionarnos, ¿cierto? Relacionarnos con otros y sobre todo relacionarnos con Dios, amigos, familia. Fuimos creados para caminar acompañados, no para estar solos. Para aprender en comunidad, para crecer con otros, para ser vistos, amados, cuidados y formados en relación. Eso se ha perdido. La fe cristiana nunca fue diseñada como una experiencia completamente individual. Y sí es cierto que cada uno tiene que responder personalmente a Jesús, eso no está en duda. Es cierto que cada uno tiene que rendir su vida a Cristo. Es cierto que la salvación es personal, pero, y es un gran pero, aunque la salvación es personal, la vida cristiana nunca fue pensada para ser solitaria. En el reino de Dios no solo somos salvos, somos incorporados al cuerpo de Cristo. No solo tenemos un Señor, tenemos una familia. Y es lo que siempre hemos deseado, que ustedes sientan esto como una familia. Y aquí entra la teología del reino. Jesús no vino solo a ofrecerle al individuo una experiencia religiosa privada. Jesús vino a anunciar el reino de Dios, y cuando el reino llega, no solamente cambia corazones, también forma un pueblo, que somos nosotros. Por favor, piensen en esto muy bien. Familia, el reino crea una nueva humanidad. Cuando el reino vino a través de Jesucristo, la primera vez creó una nueva familia, una nueva comunidad bajo el señorío de Cristo. Por eso en Viña decimos que el reino de Dios no es solo un mensaje que se predica, por ahí está, es una realidad que se demuestra.
Y una de las formas más claras en que el reino se demuestra es cuando la iglesia vive como familia. En otras palabras, déjame decirlo de otra forma, no solo venimos a una reunión, venimos a una familia, no solo escuchamos la palabra, caminamos la palabra juntos. No solamente celebramos el reino los domingos, lo vivimos en las casas, en los grupos de casa. Amigos, queremos una iglesia conectada. La iglesia grande celebra, sí, pero la iglesia pequeña conecta. Aquí celebramos, pero en casa nos conectamos. Los domingos celebramos juntos, pero con los GP aprendemos a caminar juntos, es diferente. Y eso no es una idea secundaria, no es eso es parte del diseño de Dios para su pueblo. Porque hay gente que dice, yo amo a Jesús, pero no necesito congregarme. Mentira del diablo. Yo veo predicaciones en internet. Yo escucho alabanzas en mi casa. Yo recibo mucho de Dios solo. ¿Han escuchado eso? Y yo entiendo que a veces uno puede ser ministrado solo. Claro que sí, pero una cosa es que Dios te toque solo en un momento y otra cosa es que eso se vuelva el modelo de vida de un creyente, porque amigo, usted no puede practicar paciencia, amor, perdón, servicio, sometimiento mutuo, cargar las cargas de los demás, honrar a otra persona, que exhortarse, animarse, orar unos por otros, solo, no puedes hacerlo. Hay cosas del reino que solo se aprenden en comunidad, la fe crece en comunidad, no solitario. No solo, y no solamente eso, también hay cosas del reino que solo se pueden cumplir juntos. Por eso Jesús dijo, tenemos que ir. ¿Vio la conexión? Hay misión, tenemos. No solo se trata de estar conectados para ser cuidados, también estamos conectados para ser parte de la misión. Y entonces, si Dios nos diseñó para conectarnos, la pregunta siguiente es muy importante. ¿Cómo se ve eso en la vida real de la iglesia? Porque no se trata solo de decir, sí, necesitamos comunidad. La pregunta es, ¿cómo la iglesia del Nuevo Testamento vivía? Y aquí es donde llegamos a un texto clave, un texto que no solamente nos habla de reunirnos, sino de lo que es ser una iglesia conectada. Y está en Hechos 5:42, Hechos 5:42 nos mostró el marco general, templos y casas, ¿cierto? Y ahora vamos a Hechos 2:42. Nos demuestra que era lo que sostenía la vida conectada, la vida de la iglesia. ¿Ves lo que dice? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Oiga, lo que vieron ustedes aquí. Este versículo es precioso, ¿cierto? Porque aquí no tenemos solo un resumen de actividades. Aquí tenemos una ventana al corazón de la primera iglesia. Y quiero que note algo importante. El texto dice, se mantenían firmes. No era algo ocasional. No era algo esporádico. No era algo que hacían solo cuando se sentía bonito. No era un evento más. Era una devoción, una perseverancia, una cultura de vida. Y esa vida conectada tenía 4 marcas. Y aquí está la primera. Hechos 2:42, ahí mismo se mantenían firmes, póngalo otra vez el versículo que sigue, que es el mismo pero marcado, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Este es el primer punto. Amigos, la iglesia estaba conectada alrededor de la verdad de la palabra. No se reunían solamente para socializar, no se reunían únicamente para pasarla bien, que eso no es nada malo. No se reunían solamente para comer, que nos encanta comer. ¿Verdad que sí? En la viña nos encanta participar y comer, etcétera. No solamente hacían eso en la primera iglesia, se reunían para ser formados en la palabra. Y eso es importante decirlo, porque los GP, los grupos pequeños, no solo eran espacios de convivencia. Los grupos pequeños no son solamente espacios para convivir, son espacios de formación, son lugares donde la palabra baja del púlpito a la vida. Y esto es muy viña.
Porque en Viña amamos la presencia del Espíritu Santo, pero también honramos la autoridad de la Escritura. Lo vuelvo a decir. En Viña amamos la presencia del Espíritu Santo, por eso decimos, venga Espíritu Santo. Pero también honramos la autoridad de la Escritura. No queremos emoción, como sigue diciendo ahí. No queremos emoción sin verdad, ni verdad sin presencia. Queremos palabra y espíritu, formación y ministración, verdad y poder. Gracias. Amigos, qué lindo es estar un momento y está bien que las emociones se involucren. Eso no está mal. Pero no queremos emoción sin verdad. Hay muchos lugares, muchos púlpitos donde se predica solamente para tocar emociones. Pero la gente no es transformada. Aquí queremos predicar la verdad del Evangelio. Por eso no queremos emoción sin verdad, ni verdad sin presencia. Oramos que el Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. Queremos palabra y espíritu. Queremos formar a la gente. Queremos ministrar a las personas. Queremos ver el poder de Dios manifestándose en este lugar y en los grupos pequeños. A veces alguien escucha una predicación el domingo y dice, aquí no pasa eso, en otros lados donde me invitan a predicar pasa, me lo han contado. Alguien escucha una predicación el domingo y sale tocado. ¿Qué palabra me tocó? Y es claro, Dios le habló, el mensaje le pegó fuerte, pero ¿qué pasa? Llega el lunes, llega el trabajo, llega la presión, llega el problema familiar, llega la tentación, llega la rutina, y todo eso que recibió, si no lo procesa con nadie, si no lo habla con nadie, si no lo conversa con nadie, si no ora con nadie, muchas veces se le enfría. Pero en los grupos pequeños, esa palabra se puede conversar, se puede aplicar, se puede preguntar, se puede aterrizar, se puede orar por eso. Y ahí la palabra no solo se escucha, ahí la palabra se encarna en los grupos pequeños, se comparte. Y es una de las grandes bendiciones de los GP, que la verdad no se queda en teoría, sino que se vuelve vida en cada persona. La primera iglesia no solo estaba conectada a la verdad, también estaba conectada a las relaciones. Vea, en el mismo versículo, se mantenían firmes en la comunión. Ya, ahí lo dice el versículo, ustedes lo vieron antes, ¿verdad? Se mantenía firmes en la comunión. Y aquí aparece una palabra muy importante en la Biblia, koinonía, en el griego. Y koinonía no significa simplemente llevarse bien, no significa solo caerse bien, es que me cae bien. No significa solo verse de vez en cuando, es más que eso. Significa vida compartida, significa participación mutua, pertenencia real. Caminar juntos, cargar juntos, alegrarse juntos, llorar juntos. Es decir, en un grupo pequeño, tu dolor no me es indiferente, tu proceso me importa, tu crecimiento también me importa, tu batalla, la batalla que estás peleando no la estás peleando solo. No sé si entienden la importancia de esto. ¿Lo entienden? Porque hablamos de grupos pequeños. Hoy muchos publican todo, pero nadie conoce su corazón. Antes lo dije. Qué importante es que nosotros entendamos que el abrir una casa trae bendición a los vecinos, a tu amigo, al que no conoce a Jesús. Dios es muy claro en esto. Dios nos diseñó para estar conectados y los GP son lugares importantes para estar conectados. ¿Cuántos lo creen? ¿Solamente yo? Es la forma en que la primera iglesia vivía. Se mantenían firmes en la comunión unos con otros. Y eso a mí me llena de mucha emoción. Es una vida compartida. Eso es comunión. Y aquí hay una frase muy importante en nuestra familia Viña. Las personas son sagradas. Ustedes son importantes para Dios y tienen que ser importantes para nosotros. Aquí no vemos gente como números. No vemos gente como estadística. No vemos gente como
consumidores religiosos, aquí no lo hay. Piensen en esto. Alguien viene a la iglesia sonriendo, se ve bien, saluda bonito, hasta levanta las manos en la adoración. Pero por dentro puede que esté peleando una depresión o una crisis matrimonial o una tentación secreta o no sé, un dolor profundo o un agotamiento emocional, no sé. En una reunión grande puede pasar inadvertido como esta, pero en un espacio pequeño como los GP, donde hay relación real, es más difícil que alguien sufra solo en silencio. Por eso los grupos pequeños son tan importantes. Por eso en los GP alguien puede decir, oren por mí, estoy pasando una temporada difícil, no sé qué hacer, o me siento muy cansado, o estoy peleando en casa, necesito consejo, necesito que me acompañen en este tiempo. Ahí hay comunión, ahí donde la comunión se vuelve real. Ahí la iglesia deja de ser solo un lugar al que yo asisto y se convierte en una familia a la que yo pertenezco. Pero la vida de la iglesia no se queda solo en la enseñanza y la comunión. Había algo más, había mesa, había cercanía, había hogar. Y eso nos lleva al tercer punto, que está ahí mismo. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. Aquí hay algo para mí muy hermoso. Porque el partimiento del pan nos habla de mesa. ¿A dónde comes tu pan o comida? Alrededor de una mesa, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Nos habla de memoria de Jesús, porque Jesús compartía alrededor de una mesa con la gente. Nos habla de cercanía, nos habla de lo cotidiano, nos habla de una vida compartida, familia. Escuche bien, en la Biblia muchas veces las cosas más profundas pasan alrededor de una mesa. Jesús enseñó en mesas, Jesús sanó en contextos cercanos. Jesús discipuló caminando con la gente, partió el pan con los suyos. Jesús entró en las casas. ¿Han leído la Biblia? Antes de ser la iglesia una institución, una organización, es un organismo vivo y activo, es el cuerpo de Cristo. Y es importante porque a veces pensamos que lo más espiritual solo pasa aquí en el auditorio, pero muchas veces el reino se manifiesta poderosamente en una casa, en una sala, en una mesa, en una cocina, en una conversación sencilla con el amigo que invitó a tu casa, en un café compartido, en una oración hecha con lágrimas, no sé. Por eso Viña en Casa no es un nombre cualquiera, es una declaración. Decimos con eso que la casa también puede ser un lugar del reino, que el hogar, tu hogar, si tú lo abres, también puede ser altar de Dios, que una sala también puede ser un lugar de ministración. Escuchen, es una bendición tener un grupo una vez al mes, o cada 15 días, como quieran, en casa, donde tu vida es ministrada, tu hogar es bendecido, donde el vecino es bendecido, a donde el amigo es bendecido. Muchas personas hoy comen rápido, corriendo. ¿A cuánto les pasa? Cada quien por su lado, uno con el teléfono, otro con la tablet, otro viendo algo, otro ni siquiera está. Y hasta en las casas se ha perdido la mesa como un lugar de encuentro. Por eso cuando la iglesia abre la casa, a la iglesia hablo de ustedes, el cuerpo de Cristo, cuando abren su casa, abren mucho más que una puerta. Abre espacio para escuchar, para recibir, para compartir, para llorar, para orar, para recuperar humanidad que se ha perdido. Y eso también es muy del reino de Dios, porque el reino no solo se proclama, también se encarna en relaciones reales. Y hay un cuarto elemento. Yo siempre termino a la hora. Si están pensando en eso. Me emociona hablar de esto, es la palabra. Este cuarto elemento es clave, porque sin él todo lo demás podría volverse solamente una actividad humana. La iglesia de Hechos no solo estaba organizada, estaba dependiente de Dios. Se mantenían firmes, dice, ¿en qué? En la oración. Amigos, la primera iglesia no solo aprendía junta, también oraba junta. No solo compartía ideas, compartía dependencia de Dios. Y esto es importante. No solamente tenían una relación horizontal, también tenían una relación vertical. Aquí tocamos una de las convicciones más profundas de la Viña. Dependemos del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree?
No queremos solo reuniones bien hechas. Queremos espacios donde Jesús sea el centro, donde el Espíritu Santo sea bienvenido y donde la palabra nos guíe y donde las personas sean ministradas. Eso es lo que queremos. Por eso en Viña creemos que el Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue consolando, sigue sanando y sigue ministrando hoy en día. ¿Está escuchando? Y los GP son uno de los mejores contextos para eso. Aquí es donde decimos todos juegan. Iglesia, no solamente unos pocos pueden orar, no solamente unos pocos pueden ministrar, no solamente unos pocos pueden servir, todos pueden ser usados por el Espíritu Santo para traer bendición a otros. En la Viña creemos que todos pueden aprender a escuchar a Dios, que todos pueden orar unos por otros, que pueden animar, que pueden servir, que pueden participar. A veces alguien llega a un GP y dice, esta semana me dieron un diagnóstico. O perdí el trabajo, o estoy muy cargado, o mi hijo está en rebeldía, o mi matrimonio está pasando por un momento difícil. Y en ese mismo momento, no hace falta un escenario como este, no hace falta un micrófono, no hace falta una plataforma, basta con que la familia de Dios extienda su mano, ora, discierna, ame y acompañe. Eso es la iglesia de Cristo. No es una institución, es un organismo vivo que está activo. El reino de Dios está aquí. Ahí el reino se hace visible. Y cuando eso pasa, lo que era solamente una reunión se convierte en ministración. Lo que era solo una casa se convierte en un espacio de la gracia de Dios. Lo que era solamente una necesidad humana se encuentra con la presencia de Dios. Ahora, quiero decirles algo. Después de ver Hechos 2:42, la pregunta ya no es solo qué hacía la iglesia. La pregunta ahora es, ¿por qué es tan importante estar conectado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es tan importante? Y para entender esto mejor, la Biblia nos regala varias imágenes. Me quedan 15 minutos. Esto dicen que no debo decirle el que está ministrando, pero ahora tengo el poder. Tengo el micrófono. Escuche bien. La Biblia nos regala varias imágenes, no solo conceptos, sino cuadros vivos que nos ayudan a ver lo que Dios diseñó. Y la primera imagen es esta: somos como un edificio. ¡Ting! Yo qué poder tengo. Efesios 2:21 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando. Amigos, un ladrillo, como arquitecto lo digo, y usted también, sin serlo, sin tener conocimiento de la arquitectura, puede darse cuenta de esto. Un ladrillo solo puede existir, pero no puede cumplir su propósito. ¿Cuándo aparece su propósito? Cuando se conecta con otros. ¿Estamos de acuerdo? Forman un edificio. Un ladrillo suelto no necesariamente está mal hecho, pero está desubicado, está sin encaje, está sin función completa. Y lo mismo pasa con muchos creyentes, no en Palmares, aquí no. Muchos creyentes aman al Señor, vienen a la iglesia, reciben la palabra, hasta quieren crecer, pero siguen sueltos, siguen al borde, siguen cerca, pero no encajados en el cuerpo de Cristo. Y un creyente suelto, una persona suelta, puede sobrevivir un tiempo, estoy seguro de eso, pero le cuesta más madurar, sostenerse y servir. Los GP, los grupos pequeños, son lugares donde los ladrillos se conectan. ¿Entienden el punto? Donde dejamos de ser únicamente gente que llega y empezamos a ser parte de la casa. Hay personas que llevan años en una iglesia y todavía dicen, casi no conozco a nadie. Casi nadie me conoce. Yo solo llego y me voy. Eso es como un ladrillo que siempre está cerca de la construcción, pero nunca se deja colocar. ¿Tiene sentido? Pero la iglesia no solamente es una estructura, no solamente es algo que se construye. La iglesia también es un organismo vivo, lo dije antes. Y esa segunda imagen nos lleva a algo más profundo. Somos como un cuerpo. ¡Ping! Ahí está. Romanos 12:5 dice, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y un cuerpo tiene muchas partes, ¿cierto? Pero todas están conectadas. Si una parte se desconecta, pierde vida, pierde fuerza, pierde función.
Y muchas veces el problema de un creyente no es falta de potencial, es falta de conexión. Hay gente que quiere a Jesús, pero no quiere comunidad. No quiere a su iglesia. Quiere cabeza, pero no cuerpo, porque Jesús es la cabeza de su iglesia. Quiere palabra, pero no relación. Quiere ministración, pero no vulnerabilidad. Olvidan que el cuerpo funciona conectado y en los GP esto se ve muy bien, porque en los GP todos pueden participar. Uno comparte, otro escucha, otro ora, otro anima, otro abre su casa, otro recibe, otro acompaña, otro prepara la comida, no sé. Esto es muy viña, todos juegan. Amigos, no somos una iglesia de espectadores, somos una familia de discípulos que participan. En muchos lugares, la gente se acostumbra a hacer solo audiencia. Llegan, se sientan, observan, reciben y se van. Pero en el reino, Jesús no nos llamó a hacer audiencia, nos llamó a hacer su cuerpo. Ahora, si el edificio nos habla de diseño, si el cuerpo nos habla de vida y función, hay algo más que necesitamos entender. No solamente fuimos diseñados, no solo tenemos vida, también tenemos necesidades. Somos frágiles, somos limitados y necesitamos cuidado. Y cuando la Biblia quiere mostrarnos esa realidad, usa una imagen muy tierna. Tierna. Dice que somos como ovejas en un rebaño. Hay que poder. Somos como ovejas en un rebaño. Salmo 103 dice, somos su pueblo, las ovejas de su prado. ¿Usted lo cree? Él es el príncipe de los pastores. Amigos, la Biblia no nos compara con leones. No nos compara con águilas en este contexto. No nos compara con animales autosuficientes. Nos compara con ovejas. Y una oveja sola es una oveja vulnerable, presa fácil de los depredadores. Se pierde más fácil, se cansa más rápido, se expone más, se desorienta más cuando no está en el redil. Pero en el rebaño hay dirección, hay protección, hay compañía, hay sentido de pertenencia. Y eso es muy pastoral, porque cuando alguien entra en una temporada de crisis, no siempre necesita primero una explicación teológica, que es muchas veces lo que hacemos. Eso no es lo que necesita. Siempre lo que necesita es presencia. Alguien que le diga, ¿cómo sigues? Te extrañamos. ¿Podemos orar por ti? ¿Quieres hablar? Tú no estás solo. ¿Cuánto le gustaría que tener a alguien hacia la par? Y los GP hacen eso posible de una manera mucho más cercana. Cuando una persona se enferma, o cuando entra en depresión, o cuando pierde el trabajo, o cuando su matrimonio entra en una tormenta, o un hijo entra en crisis, si esa persona solo tiene una relación distante con la iglesia, es más fácil que sufra en silencio. Pero si esa persona está conectada a un GP, hay rostros ahí, hay nombres, hay gente que te conoce, hay gente que ora, hay gente que te acompaña. Y ahí el cuidado pastoral se vuelve más real. Ahora, esta imagen del rebaño es muy poderosa porque nos habla de cuidado, de dirección y de protección. Pero todavía hay algo más profundo en el corazón de Dios. Porque Dios no solamente quiere cuidarnos, Dios quiere relacionarse con nosotros. No solamente como un pastor con sus ovejas, sino como un padre con sus hijos. Y aquí es donde la imagen se vuelve aún más cercana. Somos familia. Ahí está. Somos familia. 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia es la familia de Dios. Amigos, escuchen bien. Esto quiero que quede claro. La iglesia no es solamente una organización, no es solamente una institución, no solamente es una asociación religiosa, es familia. Y en una familia nos conocemos, nos cuidamos, nos acompañamos, celebramos juntos, nos corregimos, nos sostenemos. Pero hay una realidad. Es difícil vivir familia solo sentados en fila los domingos. Y espero que el otro domingo vengan, amigos. Me gusta verlos en fila, Pero no solamente es eso. Las filas son buenas para celebrar, como aquí, pero las mesas son necesarias para conectar. En una mesa usted escucha historias, en una mesa usted ve lágrimas, en una mesa usted ora más cerca, en una mesa usted aprende más de la gente real. No gente idealizada, sino real. Por eso los grupos pequeños son tan importantes, porque son mesas del reino, son hogares abiertos, son espacios donde la fe se vuelve cercana.
Son lugares donde la familia de Dios se hace visible. Y aquí también aparece algo muy importante en nuestra teología de la viña. El reino ya está, pero todavía no en plenitud. Eso significa que en nuestra familia espiritual habrá gozo, ¿estamos de acuerdo? Pero también dolor. Habrá respuestas de oración, pero también espera. Habrá milagros, pero también procesos. Habrá sanidad, pero también batallas. Y en los GP aprendemos a caminar juntos en esa tensión santa del ya, pero todavía no. El ya es que Dios hace milagros en estos tiempos, Dios restaura matrimonios, Dios sana, pero no siempre. Lo hace, pero no en su plenitud. Y eso ocurrirá hasta que Él venga. Que no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. Cuando Él venga. Cuando Él venga por su iglesia. En su soberanía, Él se manifiesta. De acuerdo a su voluntad, Él trae. En los GP aprendemos a caminar en esa tensión tan santa, el ya, pero todavía no. No negamos el quebranto, pero tampoco renunciamos a la esperanza. Eso es muy viña, muy nuestro. En un GP puede haber una persona testificando que Dios le abrió una puerta. Y puede haber otra persona diciendo, yo todavía sigo esperando. ¿Han visto esto? Puede haber una familia celebrando un milagro y otra pasando una noche oscura, no sé. Pero en ambos casos la comunidad dice, vamos a dar gracias contigo. Pero también dice, vamos a esperar contigo. No vas a caminar solo. Seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos discerniendo, seguimos amando. Entonces, familia, si juntamos estas imágenes, no es una o la otra, somos todo al mismo tiempo. Somos edificio, somos cuerpo, somos rebaño y somos familia. Y cada imagen nos muestra algo diferente, pero todos apuntan a la misma verdad. Nadie fue diseñado para estar solo. Nadie. Si te sientes solo, quiero decirte que cuentas con nosotros. Primero con Dios, porque Él nunca te va a faltar. Y no quiero que usted camine solo. Dios nos diseñó para conectarnos. Si Hechos 5:42 nos muestra una iglesia que vivía en el templo y de casa en casa, Hechos 2 nos muestra una iglesia profundamente relacional. Entonces, la pregunta ya no es si la conexión es importante, la pregunta es personal. ¿Por qué seguir desconectados? ¿Por qué caminar solo si Dios nos dio una familia? Hay personas que dicen, pastor, yo vengo, pero todavía nadie me conoce. Yo amo al Señor, pero estoy caminando solo. Yo he sido herido en relaciones, por eso me cuesta abrirme. Yo ya intenté antes y me decepcioné. Yo no encajo ahí y quiero hablarle a ese corazón con mucha gracia. No estamos hablando de perfección, aquí no somos perfectos. No estamos diciendo que un grupo pequeño es perfecto. No estamos diciendo que toda relación va a ser fácil. No estamos diciendo que no habrá desafíos. Estoy diciendo que el camino de Jesús no es el aislamiento. Estamos diciendo que hay cosas que se aprenden solo escuchando predicaciones, que no solamente se aprenden solo escuchando predicaciones, se aprenden caminando con otros. Se aprende perdonando, se aprende sirviendo, se aprende escuchando, orando por otros, esperando, se aprende al cargar las cargas de otros, se aprende discerniendo en comunidad, se aprende orando con fe. Y esto es una forma mucho mejor. Vivimos tiempos difíciles. Por eso yo quiero animarlos. Que estés en la cercanía de una casa, más que en la distancia de una fila. En la vida decimos, ven como eres, así serás amado, pero no te quedes igual. Y los GP son lugares donde usted puede llegar cansado y ser animado, puede llegar herido y ser cuidado, puede llegar nuevo y ser recibido, puede llegar confundido y ser acompañado, puede llegar solo y encontrar familia. Y quiero llegar al final de este mensaje, porque después de todo lo que hemos visto en la palabra, corrí mucho, yo lo sé. El llamado de hoy no es complicado, no es un llamado a más información, no es un llamado a más teoría, no es un llamado a admirar la idea de comunidad, es un llamado a dar un paso de fe. Y hoy te estoy invitando
No solamente que te inscribas en el ministerio, a que abras tu casa, a que te prepares para ser un líder en tu casa. Te estoy invitando a pasar de solo asistir a pertenecer. De solo escuchar a compartir. De solo llegar a conectarse. En esta casa, aquí en la Viña, creemos que Jesús está al centro, que el Espíritu Santo es bienvenido, que la palabra nos guía y que las personas son sagradas y que todos juegan. Eso creemos aquí. Y los grupos pequeños no solo son uno de los lugares más hermosos para vivir todo esto. Al salir hoy, quisiera que te acerques al stand de los GP Viña en casa, que pregunte cuáles son los grupos, ve cuál te queda cerca, habla con un líder, da el paso, habla con Patricia y con Carlos y con el equipo de liderazgo de los grupos pequeños. Y si no hay en tu comunidad, pues si se dieron cuenta, en cada distrito se oró, el miércoles estuvimos orando grupos en cada distrito, y donde no hay grupos se van a abrir grupos. Abre tu casa. ¿Prepararemos a alguien para que vaya a tu casa? En esta familia creemos que hay algo más profundo que venir a la iglesia. Nadie debería caminar solo, y yo quiero decirlo otra vez, nadie debería caminar solo. Y antes de orar por los grupos pequeños, quiero decir algo. La conexión verdadera comienza con Jesús. Primero somos reconciliados con Dios, y desde ahí somos reconciliados con otros. Primero Él nos atrae cerca, y luego nos enseña a caminar cerca de los demás. Y Él quiere hoy traerte cerca, atraerte a Él. Tal vez hay alguien que necesita entregarle su vida a Jesús, o tal vez hay alguien que ya conoce a Jesús, pero ha vivido aislado, desconectado, a la orilla. Hoy el llamado es doble. Si no conoces a Jesús, te invitamos a que te acerques a Él. Y si ya lo conoces, acércate también a su familia, a la familia de Dios. Y si alguien hoy necesita volver a Jesús, o a entregarle a Jesús su vida por primera vez, ese es un buen momento para hacerlo. Con todo el acontecimiento que vivimos hace unos días, la familia allá en México, me di cuenta y recuerdo, a veces se nos olvida, que la vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Y es tiempo de responderle a Él. Salga del aislamiento en que te encuentres, rompe con la distancia, da ese paso hacia la comunidad, y también quiero decirles que es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Inclinen su rostro, por favor. Ven, Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú no solo nos llamaste a creer, nos llamaste a pertenecer. Gracias, Señor, porque en tu reino no somos extraños, somos familia, y hoy tú lo has recalcado en este mensaje. Gracias, Señor, porque no solo nos salvaste del pecado, también nos incorporaste a tu pueblo, al cuerpo de Cristo. Y hoy pedimos, Dios, te pido, Señor, que sanes la soledad, que rompas el aislamiento, Señor, que restaures en nosotros el deseo de caminar con otros. Sana a los que fueron heridos, Señor, en relaciones pasadas. Trae confianza a los que a los que temen abrir su corazón, Señor. Trae hogar, Señor, a los que se han sentido sin familia. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres que estemos conectados con tu cuerpo. Gracias, Jesús, por tu presencia. Y ahora quiero dar un espacio a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Por unos minutos más, ahorita nos vamos. Quiero que suban, por favor, la música. Dios ha estado hablando fuertemente a algunos miembros de la iglesia, no solamente a nosotros como pastores. Y están pasando cosas difíciles en medio del pueblo de Dios, no solamente aquí, hablando de todo el cuerpo de Cristo. Y yo creo que Él es el mismo que hizo milagros ayer, Él hace milagros hoy. Y solamente Él conoce tu necesidad, Él conoce tus luchas. Pero quiero que tú creas que Él todavía es un Dios sanador. ¿Usted lo cree? Es un Dios que restaura. ¿Lo cree, amigo? ¿Ah? Cuando uno cree algo lo grita. Cuando usted le grita a Saprissa, viva Saprissa, viva Saprissa, viva la liga, cree en la liga.
Cristo. Es una realidad presente, constante. Dios no es un Dios distante. Es un Dios presente y constante. Y yo quiero que tú te des cuenta que el Espíritu Santo se está moviendo en cada rincón de este lugar. Está pasando por cada silla y conoce tu corazón. Y quiero invitar al Espíritu Santo para que Dios haga hoy milagros, que traiga vida, gozo al corazón triste. Ven, Espíritu Santo, mientras escuchamos un canto, dejemos que el Espíritu Santo se mueva unos minutos. Y levanta tu mano ahí donde estás. Dios quiere ministrar tu vida. El Señor dice: yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador. Yo conozco tu corazón, tus pensamientos, tus luchas, esas partes oscuras de tu vida, dice el Señor, yo las conozco. Ya no te ocultes, dice el Señor. Mira su mano y causa. Más de ti, Señor. Más de tu Espíritu Santo. Dios trae paz, consuelo, ánimo, Dios. Un refrescamiento a las relaciones en los matrimonios, Dios. Sanidad del cuerpo, Señor, que está enfermo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Gracias, Señor. Quiero dar oportunidad a personas que necesiten oración. Llamamos aquí al frente porque eso ayuda a nuestra fe, ese paso que damos. No importa cuántas veces hayas venido al frente. Si tú sientes necesidad de más de Dios, si te has sentido solo, si ocupas la presencia de una forma especial del Espíritu Santo en tu vida, si tienes una enfermedad que ha sido diagnosticada en estos días, quiero que pase aquí al frente. Dios quiere ministrarte. Da ese paso de fe. ¿Sabes lo que ocupa el Señor para un milagro? Lo que tú tienes. Vamos a dar unos minutos para que vengas aquí y sea ministrado. Deja que las dudas se mueran de hambre, alimenta tu fe.
Levanta tu mano y ven a tu lugar, a ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a las personas, los que en este día están en este lugar. Que tu presencia, Señor, sea sobre sus vidas. Que tú los llenes de tu paz, de tu consuelo, que tú les animes, que tu rostro resplandezca, Dios, sobre la vida de cada uno de los que están aquí. Bendigo a todos aquellos que hoy están en casa también, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, de sus vidas. Sé tú ministrando a cada corazón en este momento, bendiciendo y trayendo respuestas a las peticiones que tienen delante de ti. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus cuidados. Bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Podemos seguir ministrando sin ningún problema. Si alguien necesita oración, acérquese, por favor. Les amamos mucho.